Y quien hace uso de la palabra en este momento es el compañero Héctor Amichetti, el secretario adjunto del Gremio Nacional de Gráficos. Pero, ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Tomar esta cuestión de la memoria, verdad y justicia, rememorar una de las fechas más tristes de nuestra historia, como fue la del 24 de marzo de 1976, y enfocarla desde la experiencia, desde las luchas, desde los dolores y las conquistas del movimiento obrero, tiene que hacerse con una perspectiva histórica, porque era imposible que se produjera un genocidio como el que se produjo a partir del 76 si no había una razón, un motivo de parte de esas minorías odiosas que lo justificara. Y ese motivo arrancó allá por el 45. Muchas veces nosotros escuchamos de los viejos compañeros del gremio gráfico cuando nos dicen: antes del 45 no teníamos nada, no teníamos derechos, éramos explotados, éramos pisoteados de nuestros derechos. Y nos vino una jubilación, y nos vino un aguinaldo, y nos vino una vacación que a su vez nos permitía tomar unos días de descanso, pero también que nos pagaran esos días. Parecía algo increíble. Y por eso nos hicimos peronistas, dicen los compañeros, los viejos compañeros del gremio. Y Perón, cuando marcó la cuestión de que esa era una revolución social, y cuando concretó realmente en los trabajadores la justicia social, dijo: ¿cómo mantengo esto si no conquisto la independencia económica, si no conquisto la soberanía? Es por eso que tomó medidas concretas, y estas medidas afectaron desde aquel entonces a los sectores que estaban acostumbrados a un proyecto de país para poco, para un puñadito de privilegiados. Bueno, allí empieza toda la persecución, allí está el motivo, si lo miramos con el correr de los años, de ese tremendo genocidio. Y ahí en ese pequeño documental estaba reflejado muchas de las instancias que nos tocó vivir como pueblo. Simplemente yo quiero remarcar que de esa conciencia peronista, de esos 10 primeros años del peronismo, el movimiento obrero pegó un salto enorme en su historia, porque tal vez la etapa más rica de los trabajadores fue la etapa de la resistencia. Y la resistencia del peronismo fue una resistencia única en el mundo. 18 años en donde vuelve el pueblo a reconquistar un proyecto que le pertenecía. 18 años que enfrentó proscripciones, persecuciones, cárceles, compañeros asesinados. Y el movimiento obrero allí supo que la lucha no era solamente por un salario, por un convenio colectivo, por una obra social. Supo que la lucha era por el poder, que la lucha era que si no conquistábamos el manejo de la economía en el país, no podíamos hacer efectiva la justicia social. Por eso salieron los grandes programas del movimiento obrero en la época de la resistencia peronista. Por eso salió el programa de la falda, de Huerta Grande, del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, y después los 26 puntos de la CGT con Ubaldini. Allí el movimiento obrero marcó con absoluta claridad que la batalla era porque el pueblo tenía que controlar los recursos naturales, tenía que manejar los recursos financieros, tenía que poder volcar con absoluta libertad y soberanía los recursos de la patria hacia la industrialización. La tierra debía ser para el que la trabaja. Todo esto lo levantó el movimiento obrero y tuvo montones de mártires durante toda su historia. ¿Qué pasaba en el 75? Digo simplemente para que reflexionemos entre los que lo vivimos y los más jóvenes que no lo vivieron. El poder de ese pueblo organizado en cada lugar, en cada barrio, en cada fábrica, era tremendo, era enorme. Y allí, de esa realidad, viene la respuesta de por qué la ferocidad, viene la respuesta de por qué 30.000 desaparecidos, por qué la masividad de esta represión.
porque había que destruir la organización del pueblo y había que impedir que volviera a crecer desde abajo ese proyecto nacional y popular del peronismo. Esto es lo que nosotros reivindicamos, pero digo, cuando levantamos memoria, verdad y justicia, cuando decimos qué importante verlo a Néstor con ese gesto tan firme ante quienes fueron, digamos, las instituciones, no todos los hombres, pero sí las instituciones cuyos representantes provocaron ese genocidio. Lo importante es la memoria, porque hay que retomar aquello, saber la causa de los compañeros, cuál era la causa de los compañeros. Justicia porque hay que juzgar a los militares, pero también hay que juzgar a los civiles que fueron cómplices y mentores de ese golpe militar, porque lo vivimos en los lugares de trabajo, porque vimos cómo el ejército entraba y secuestraba a los delegados. Eso lo vivimos, y no podía entrar a una fábrica el ejército si no había una patronal que le permitía entrar. Y esto no fueron 2, 3, 4 solamente, no fue solamente Blaquier, Mañeto o aquel cómplice de los compañeros gráficos Mazot allá en Bahía Blanca, donde 2 compañeros gráficos asesinaron. Fueron muchos más, y por eso también debemos exigir justicia allí. Pero la justicia más grande de este gobierno ha sido reivindicar aquel proyecto histórico que fue el motivo realmente de la lucha de nuestros compañeros perseguidos y desaparecidos. Ese proyecto hoy está en marcha, y con ese proyecto estamos haciendo justicia con los compañeros. Ese proyecto reivindica aquellos principios por los que luchamos del 45 hasta ahora. Esa presidenta que hoy está al frente del gobierno tiene el mismo coraje de aquellos peronistas que lucharon y pelearon. Todo el año pasado enfrentó a todos los poderes, desde los que presionaron por la devaluación, a los que presionaron por los precios, a los fondos buitres, y la presidenta encabezó la batalla que le ganamos a esos grupos porque querían desestabilizar al gobierno. Por eso hay que defender este proyecto, por eso hay que defender a nuestra presidenta, por eso tenemos que garantizar el triunfo del Frente para la Victoria, que es el triunfo del peronismo, y por eso debemos poner todo el compromiso de los compañeros, los mejores hombres, las mejores mujeres, los mejores jóvenes a la cabeza de todo esto, porque como decimos cuando cantamos, no nos han vencido y no nos vencerán jamás, porque somos el peronismo